Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos el detalle informativo a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia de el señor ingeniero Juan Carlos Arzosa, con quien haremos información. Principalmente estamos ya prácticamente a las puertas de un nuevo gobierno en la República del Ecuador, aunque fundamentado en la línea del socialismo del siglo XXI, Revolución Ciudadana. Señor ingeniero, buenos días. ¿Podemos hablar de continuismo o podemos hablar ya de otra arista, otra vertiente de la forma de gobernar del señor Lenín Moreno, de acuerdo a los pasos que ha venido dando en los actuales momentos por parte del licenciado? Ahora, señor ingeniero, ¿hay herencias que auditarlas o simplemente es un gobierno nuevo? Buenos días, bienvenido. Pablito, buenos días, lindo, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un placer estar en SR Radio. En realidad, lo que recibe el licenciado Moreno es una herencia catastrófica, y lo manifiesto de esa manera porque tiene dos aristas muy grandes. La primera, desde el punto de vista político, y la segunda, desde el punto de vista económico. Hay una frase de John F. Kennedy que dice: hay cómo ganar las elecciones con la mitad, pero no hay cómo gobernar con la mitad en contra. Claro. Prácticamente ese es el reflejo de un país que está direccionado en dos vertientes, ¿sí? La una, la del continuismo, y la otra, pues, la del hecho de un cambio. Entonces, el licenciado Moreno recibe un país dividido, recibe un capital político muy bajo, recibe una herencia de corrupción sumamente grande, y lógicamente, desde el punto de vista económico, recibe un Ecuador con una crisis grave, profunda y larga, que no inició hace el año pasado donde decrecimos, sino esto ya es un proceso que ha tomado varios años para encontrarnos en la situación lamentable en la que nos encontramos. Sí, señor ingeniero, pero usted manifiesta de que hay una herencia de un desgaste de lo que ha sido el gobierno del economista Rafael Correa frente al nuevo gobierno del señor licenciado Lenín Moreno. Pero hay también algunos pasos inquietantes. ¿El señor licenciado quiere desmarcarse del gobierno de Rafael Correa? ¿O qué es lo que estaría sucediendo con algunos pasos que ha venido dando en el aspecto político-económico a nivel nacional e internacional, señor ingeniero? A ver, las manifestaciones del licenciado Moreno son claras. Dice: yo quiero un gobierno de manos extendidas, un gobierno de brazos abiertos. Y las muestras no son claras. ¿En qué sentido, mi estimado Pablo? Recientemente usted recordará que llegó el ex ministro de Economía, el señor Badura. Bueno, el nombre es medio difícil de pronunciar, pero a darles cátedra de economía, cuando este ex ministro de Grecia, griego, fue uno de los causantes del declive total de ese país. Entonces, prácticamente, dar esa muestra de recibir consejos de alguien que quebró un país, prácticamente a un gobierno nuevo, fue un flaco favor que le hizo el mismo gobierno de Correa a su predecesor. Esa es una imagen totalmente negativa en los mercados internacionales, donde dice: ve, ¿cómo es posible que reciban consejos de alguien que quebró ya un país? Entonces, muestras así tienen que ser eliminadas. Claro, pero allá hay unas dos vertientes de origen político, señor ingeniero. Sí, y como usted dice, el asesor de Grecia, el griego que vino aquí al Ecuador y que se lo observó en una fotografía con el presidente electo, significa dos cosas: seguir en el planteamiento ideológico que se viene enfrentando a lo que sería el mundo capitalista, o simplemente la solución sería en la vertiente del capitalismo, el tema de solucionar la crisis económica que vive la República del Ecuador y algunos países de América Latina, señor ingeniero. Creo que estos 10 años de Correato creo que han sido suficientes para darnos cuenta, tanto las personas que están en el ámbito político, que están manejando el país, como el pueblo en general, que el modelo
que nos están llevando prácticamente es un modelo que no funciona, un modelo fracasado, y el mismo licenciado Moreno está consciente, creo yo, es así, que el modelo ya no puede seguir manteniéndose. Pero porque ¿cómo no podemos desmarcarse cuando los visita un asesor que quebró un país? Es que eso le digo, mi estimado Pablo, es un flaco favor que le hizo el mismo presidente Correa a su predecesor. Entonces, si el licenciado Moreno no tiene el compromiso, él como persona, de prácticamente deslindarse totalmente de este modelo basado en el gasto corriente, que en realidad los resultados están a la vista, el Ecuador ha decrecido, el Ecuador se ha hecho más pequeño desde el punto de vista económico y el desempleo está bordeando ya el 60% entre los subempleados y los desempleados. Entonces, si el modelo no funciona, el modelo basado en este gasto corriente en el cual nos endeudamos por un lado para tapar el hueco de otro lado y eso seguimos haciendo todos los meses, es algo que es totalmente insostenible. Claro, vía redes sociales el señor Pacheco nos dice lo siguiente y es algo interesante. Por ejemplo, dice, tiene que abrir las puertas a la oposición para poder gobernar a un país que quiere un cambio más del 60% de los ecuatorianos. Entonces significa que el señor Lenín Moreno, si quiere abrir estas puertas, como dice el señor Pacheco, tendría que alejarse de los puntos ideológicos de la revolución ciudadana y también de la revolución del socialismo del siglo XXI y afincar más bien líneas de acuerdo al 60%. Los ecuatorianos quieren un cambio diferente y a lo mejor afincado en lo que serían los países de las economías abiertas, señor ingeniero. A ver, el primer paso para empezar a reducir el riesgo país, que es uno de los más altos de la región, solo atrás de Venezuela, es que su nuevo equipo económico esté conformado con personas que realmente van a representar ese cambio que todos los ecuatorianos deseamos. Pero si nosotros seguimos dando estas muestras, como es la llegada de este ex ministro griego al mercado internacional, nuestro riesgo país va a seguir creciendo. Entonces, el problema no es Rafael Correa, no es Lenín Moreno, es el modelo. Aquí el ojo del huracán es modificar este modelo, cambiar este modelo, aperturarnos al mercado internacional, ya no seguir prácticamente endeudándonos para tapar huecos que de la burocracia dorada que tenemos hasta la fecha. Hay que hacer reformas, hay que hacer cambios, hay que prácticamente comenzar a deshinchar este aparataje estatal de este estado totalmente obeso. Pero hay visos informativos en ese sentido, visos informativos políticos en ese sentido, señor ingeniero. O sea, de acuerdo a lo que ha dicho el licenciado Moreno en algunas ocasiones que lo he escuchado, la idea está clara, él está consciente de cuál es la herencia que recibe, porque ojo, es una herencia no muy buena, recibe un Ecuador quebrado. Claro, una deuda económica una muy deuda fuerte, que ya llega a los 62 mil millones de dólares, porque no se llega a contabilizar deudas que están a corto plazo, como decir, yo voy a una cooperativa, saco un préstamo de $500 para 6 meses, ¿usted cree que es deuda o no es deuda? Es deuda. Claro. Lo mismo pasa aquí, en el Ecuador dicen, como son deudas que son a menor tiempo de un año, no consideramos deuda y no las ponemos en la sumatoria total de la deuda. Entonces, cosas así, modificar esa manera de hacer política y hacer una política correcta, pensando siempre en el ciudadano, no vamos a poder salir. Ahora, señor ingeniero, pero ese es en el aspecto económico. El aspecto político, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hay información de un cambio real o simplemente será la misma vertiente? Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de China, claro, dentro de la ciudad prohibida funciona el socialismo también en la República Popular de China, pero fuera de esas murallas funciona la economía de libre mercado. Sí, el capitalismo. A ver, le digo una cosa, mi estimado Pablo, si el capitalismo fuera tan malo como ellos lo pintan, tan salvaje como ellos lo pintan, ¿por qué Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y nunca ha salido del capitalismo? ¿Sí? Mientras que la antigua URSS, ¿sí?, desapareció, URSS, claro. ¿sí? El socialismo en Cuba, de palabras de Fidel Castro, dijo que no sirve ni para los cubanos. Y venir a implantar un modelo caduco, ¿sí?, en una economía, ojo, que antes de la llegada de Rafael Correa estaba creciendo paulatinamente, pero estaba creciendo. Después de 17 años es la primera vez que el Ecuador en su economía vuelve a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo no funciona. Es un modelo fracasado que espero que haya ese compromiso verdadero del cual habla Lenín Moreno,
para que el Ecuador, porque ojo, no es que simplemente el presidente le va mal, nos va a todos mal, a todos los ecuatorianos. Entonces yo auguro que al presidente entrante en realidad le vaya bien, porque si le va bien a él, nos van bien a todos. Pero si existe y se sigue aplicando políticas en contra de la libre empresa, ¿sí? Del empresario privado, que ojo, que es el sector que más fuentes de trabajo genera casi el 65% del empleo total del país, y es al que más trabas se le ha puesto. Es el motor del bienestar. Es el motor de la economía. Es el motor de la economía. Claro, economía y también soluciones a las necesidades del pueblo. Así es. Entonces, si nosotros, mejor dicho, si el señor presidente y su grupo económico no es claro y no es directo, y yo espero que ya cuando se posesione su grupo económico esté conformado también con gente de la oposición, claro, pero para que les ayuden, para que les hagan ver las cosas que ellos no pueden ver porque están dentro del problema. Claro, pero lo que dice el señor Pacheco es interesante. ¿En qué sentido? Abrir el abanico para que gobierne también otros sectores ciudadanos, a lo mejor observados desde la oposición. Pero eso significa ponerle un alto al tema ideológico de Alianza País y buscar vertientes de consenso ideológico y a lo mejor de prudencia política de acuerdo a la evolución de los estados y también de otras economías internacionales, señor ingeniero. Así es, mi estimado Pablo. Yo creo que he escuchado algunas veces que el licenciado Moreno va a tender puentes con la oposición, y yo aplaudo eso. Yo aplaudo eso, porque en realidad debe darse eso, ¿sí? Es el momento histórico para el licenciado Moreno de cambiar la realidad de este país, ponerse en realidad los pantalones de un presidente, ¿sí? Y de un pueblo que quiere un cambio, bueno, veámoslo desde el punto de vista ideológico, ¿no es cierto? Bueno, que el socialismo, que sí, que no, pero veamos lo que en realidad, lo que el pueblo quiere. Lo que el pueblo quiere es trabajo, lo que el pueblo quiere es estabilidad. Lo que el pueblo quiere es basta de persecución. Lo que el pueblo quiere es que el discurso del nuevo presidente ya sea un discurso de unidad y no ese discurso de odio, de inyección de odio de todos los sábados como hemos estado acostumbrados por más de 10 años consecutivos. Entonces, si damos esos pasos claros, y uno de los pasos claros que podría dar el licenciado Moreno es prácticamente botar al tacho de la historia la famosa ley de comunicación. Sí, ya, señor ingeniero, pero le voy a consultar dos cosas y dos temas fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo obtener una ventaja o mejor dicho, una legitimidad de más de un 50% en lo que sería el apoyo de un pueblo para poder gobernar? Tendría que generar un proceso democrático el señor Lenín Moreno para tener esa confianza del pueblo ecuatoriano, habida cuenta de que el Ecuador en este momento está dividido, un 50% a favor de Alianza País y un 50% en contra de Alianza País. Entonces, ¿cómo se puede gobernar? Usted citó a John F. Kennedy. Así es, mi estimado Pablo, el Ecuador está totalmente dividido y eso es un problema gravísimo para el nuevo gobernante, ¿sí? Entonces, él también tiene que dar oídos a ese 50% que no cree en él, ¿sí? Tiene que dar oídos a ese 50% que quiere un cambio. Tiene que dar oídos a ese 50% que busca nuevas oportunidades para el Ecuador. Y si ese dar oídos es, primero, eliminando una cantidad de impuestos que lo único que hacen es ahogar al sector privado, ¿sí? Si es dar oídos, es dar reglas claras a los empresarios y que desde el punto de vista tributario no se les esté cambiando en el año 2 o 3 veces. Si es dar oídos, aperturar diálogos con el sector de la oposición, yo creo que en el sentido común del licenciado Moreno lo va a hacer. Claro, pero el primer, por ejemplo, diálogo con el pueblo ecuatoriano para tener la confianza, uno de los elementos económicos más fuertes y latentes y que diariamente lo ve un ama de casa, es el tema de la dolarización. El señor Lenín Moreno, el licenciado Lenín Moreno, debería dar la confianza al pueblo ecuatoriano de manifestar que no se va a ir a la desdolarización porque el dólar, sea cual sea su vertiente, ha sido la fuerza económica que ha salvado a la quiebra al pueblo ecuatoriano, señor ingeniero. Mire, mi estimado Pablo, con lo que usted dice es realmente claro y conciso. En el 99, cuando tuvimos el problema del feriado bancario y automáticamente pasamos a la dolarización, en el momento que nosotros nos movimos a la dolarización, el Ecuador ya creció en 0 punto algo, no recuerdo exactamente la cifra, de lo que estábamos prácticamente en un proceso de decrecimiento continuo. Entonces, decir
que para poder manejar una política financiera más clara, querernos salir de la dolarización sería un error garrafal. Entonces yo creo que a la dolarización se la debe poner ya desde el punto de vista constitucional. Claro. ¿Sí? Exacto, y por ejemplo el señor doctor Vicente Espinosa dice lo siguiente: los asesores económicos de Lenin no están dando seguridad a la dolarización, están hablando de dinero electrónico manejado por el Banco Central, lo que no da seguridad, así la dolarización está en riesgo, es lo que manifiesta el doctor Vicente Espinosa, y muchos ciudadanos van a coincidir en aquello. El mensaje es dinero electrónico, señor ingeniero. A ver, aquí hay dos clases de dinero electrónico. Primero, el dinero electrónico que maneja la banca privada, que es un dinero real. Es como usted tiene su tarjeta de débito, ¿sí? Pero tiene su respaldo económico en el banco donde tiene, lógicamente, emitida esa tarjeta, ¿no es cierto? Entonces digo, yo tengo $100, con esos $100 puedo ir a la tienda y, no sé, comprar... no sé, un sándwich, una cola, pago con esto, pero se debita ese dinero de la cuenta que yo tengo. Entonces es dinero real, es dinero físico. Pero mientras este dinero electrónico que quiere crear el gobierno es un dinero que, bueno, no lo va a imprimir, pero lo va a prácticamente a distribuir. Lo va a dibujar en unas pantallas de los celulares. Exactamente. Entonces, este dinero electrónico va a ser, hay algo muy claro. El dinero malo siempre destruye al dinero bueno. Si es que este famoso dinero electrónico entrara al mercado nacional ya con fuerza, prácticamente tenga la plena seguridad que sería un paso para salir de la dolarización. Porque ¿qué quieren hacer con este dinero electrónico? Quieren cancelar sus deudas internas, ¿sí? Tienen una cantidad de deuda interna con proveedores, con consejos provinciales, con juntas parroquiales, con municipios y más, pero ¿qué quieren pagarle? Con dinero electrónico, dinero que es aire, ¿ya? Entonces no es un dinero real y está físico y decir, está en el Banco Central y nosotros podemos hacer uso de dinero. Es un dinero que ellos inventan. Claro, es un dinero etéreo, no se lo ve, no se lo toca, no se lo palpa y no tiene ninguna fuerza económica. Es más o menos, lo invita a desayunar y aquí está servido en la mesa todo el... Y si esto llegara a pasar, no tenemos nada. Y si esto llegara a pasar, mi estimado Pablito, en el mercado local, digamos, hay un señor que vende zapatos. Entonces me dice, aquí hay con dos valores. Con efectivo, ese par de zapatos cuesta $30. Pero con dinero electrónico, ese par de zapatos cuesta $90. ¿Sí? Eso va a pasar. ¿Sí? Entonces va a haber una bipolaridad de dos monedas, que lógicamente lo que va a hacer es consumir a la moneda buena por la moneda mala. Y eso es lo que no queremos ninguno de los ecuatorianos, porque prácticamente sería un paso para salir de la dolarización, y eso es lo que nadie quiere, porque la dolarización, sea lo que sea, ha sido el motor de desarrollo para el país, ha sido el hecho de que no nos encontremos como estuvimos en el 99, claro, a pesar de esta cantidad de incoherencias e irresponsabilidades desde el punto de vista económico que ha hecho los políticos de Alianza País. A pesar de eso, el dólar es lo único que nos ha frenado para no encontrarnos en una crisis ya más de la que encontramos. Ahora, yo le hago una pregunta o una consulta que a lo mejor parece ingenua. A lo mejor el señor presidente electo, licenciado Lenín Moreno, no estará leyendo lo que son los mensajes políticos que provienen de Venezuela, no en el sentido del señor Nicolás Maduro, sino lo que está sucediendo en las calles de Venezuela con este armazón que se llama socialismo del siglo XXI, señor ingeniero. Vea, hay algo muy lamentable de parte del presidente electo, que no haya pronunciado ni un pío en relación al hermano pueblo de Venezuela, que día a día muere en las calles, luchando ¿qué? Luchando por su libertad, luchando porque hay falta de alimentación, porque no hay seguridad, porque el dinero que tienen ya prácticamente es un dinero que no funciona. Dese cuenta, la inflación en Venezuela ya bordea los 700%, o sea, es algo inaudito. $2 que tenemos aquí en el bolsillo, que tranquilamente nos entra en un bolsillo, esos mismos $2 pasando a bolívares, son casi una funda entera de billetes, ¿sí? Porque la inflación, o mejor dicho, han estirado tanto el dinero ellos como nosotros estuvimos estirándolo en la década en el año 99. ¿Se acuerda que íbamos a llegar al billete de 100,000 sucres? Claro. Sí, ya solo faltó ese paso y llegamos al billete de 100,000 porque estirábamos el dinero de una manera increíble. Lo mismo pasó en el Venezuela, y ahorita en Venezuela, dése cuenta, estiraron tanto el dinero que ese dinero ya no sirve. Y me contaba un amigo venezolano que ya ese dinero, como no tiene valor, lo usan para otras cosas, pero ya no para el cambio financiero.
Claro, señor ingeniero. El señor Luis Efraín Ordóñez dice, auspiciante, un curso al señor para que aprenda algo de economía. Auspicie un curso al señor para que aprenda algo de economía. Bueno, el tema de la economía es muy diverso. Claro, es una ciencia también de estudio lo que es la parte económica, pero en el Ecuador y en América Latina, en los países donde la revolución del socialismo del siglo XXI ha estado vigente, entonces si la economía es una ciencia, ¿por qué no aplicaron correctamente la ciencia cuando son eruditos en la materia económica? Lo que se aplicó fue una franquicia de tinte castrochavista que ha hecho que los países donde se ha aplicado este modelo basado en el gasto corriente se encuentren en la situación mala en la que nos encontramos. Vea, Venezuela el año que pasó decreció 8 puntos, Ecuador decreció 2 puntos, Brasil decreció 4 puntos, la Argentina decreció 1 punto, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ha aplicado este modelo? El modelo ha fracasado porque ha llevado a esos países a un deterioro de la economía y a que una economía se vuelva más pequeña. ¿Qué es esto de que la economía se vuelva más pequeña? Que ya no producimos lo mismo, sino que dejamos de producir, ¿sí? Entonces, ese es el problema, que importamos más que lo que exportamos y, claro, y eso nos genera un déficit económico muy fuerte. Claro, y el doctor Vicente Espinosa nos pone también otro mensaje, dice, el socialismo es incompatible con la dolarización, y es muy cierto. Por ejemplo, en el aspecto ideológico, en el Ecuador se está enfrentando el capitalismo y el socialismo, el uno con la vertiente ideológica de cuáles son los beneficios y cómo se tiene que distribuir la riqueza, y el otro con la fortaleza económica en el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Entonces, consultándole al pueblo ecuatoriano, en lo personal, yo prefiero un dólar en el bolsillo antes que una moneda propia que no tenga la fuerza suficiente y la capacidad, no tenga el valor, para negociar en los mercados internacionales, señor ingeniero. Le pregunto, ¿a usted le van a recibir ese dinero electrónico en el Perú nomás? Le pregunto, ¿usted lo recibiría? Yo no lo recibiría. ¿Usted podría negociar en el Perú, en los mercados de Colombia? Yo no confío en ese dinero. Y la falta de confianza en ese dinero es lo que ha hecho que ese dinero no logre crecer, ¿sí? Porque una cosa importantísima en el ámbito económico y en todo, no solo en lo económico, es la confianza. Si la confianza no existe, eso no se desarrolla. Y por eso ese dinero inventado por parte de los eruditos de Alianza País no da pie con bola, porque la gente no confía en un dinero que primeramente es inventado por ellos, que no existe, a pesar de que le han dado beneficios tributarios muy grandes. Cuando se paga con dinero electrónico reciben, creo que es 4 puntos de regreso, ¿no es cierto? Sí, por concepto de lo del IVA. Pero aún así, ese dinero no ha funcionado. Pero nos estamos engañando porque no tenemos la moneda física que exactamente sea capitalizada en las arcas fiscales del Estado ecuatoriano. No somos economistas, pero entendemos la lógica de los dólares o del billete o del recurso económico. Hay una cosa más, mi estimado Pablo. Una guerra fría que se está librando, o parte de la guerra fría, el tema de la dolarización y el tema ideológico en el Ecuador. A ver, hay que entender primero la dolarización. Yo veo que el gobierno no ha entendido a la dolarización. Hemos tenido la dolarización. Es como que yo le diga, yo me voy a hacer enduro, como dice, con las motos, ¿no es cierto? Con una motoneta, ¿ya? No voy a poder. Entonces tengo que entender que el dólar funciona aperturando el mercado, no cerrándolo, ¿sí? Permitiendo que la economía se desarrolle sola, no poniéndole trabas. Entonces, si nosotros no entendemos qué es la dolarización o cómo funciona la dolarización, pues lógicamente nos vamos a encontrar en la situación en la que nos encontramos ahora. Usted me hizo una pregunta en el sentido de si yo podría negociar en el Perú con moneda electrónica. Hay un ejemplo muy claro y que los comerciantes y negociantes... Antes que todo, ellos creen que... ¿Usted cree que aceptarían esa moneda electrónica nuestra? No sabemos, pero le doy un ejemplo muy claro. En la actual economía del Ecuador hay una moneda de 50 centavos que dice Banco Central del Ecuador, y hay otra moneda que dice United States, los 50 centavos de los norteamericanos. Usted va al norte del Perú y le da la moneda que dice Banco Central del Ecuador. Eso no quiero ese metal, quiero el otro metal que dice Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué será? Por confianza.
Todo es basado en la confianza, porque es un dinero que solo funciona aquí y no va a funcionar allá. Lo mismo va a pasar con el dinero electrónico. Podría funcionar aquí, ¿sí? Entonces yo le consulto algo, Entonces, ¿qué pasaría con una tarjeta American Express emitida por el Banco de Guayaquil, el Banco de Loja, o una Visa emitida por estas dos entidades o por el sistema financiero privado, frente a lo que sería el dinero electrónico Banco Central del Ecuador? ¿En qué mercados usted podría negociar con qué vertiente económica, señor ingeniero? Y esos mensajes todavía no están siendo claros para el pueblo ecuatoriano. ¿Seguimos en la dolarización o vamos con la moneda electrónica? Yo confío en algo muy importante. Este dinero electrónico no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el pueblo no le tiene confianza. Porque sabe que eso es un dinero prácticamente solo de aire, no es un dinero real. Usted me está diciendo que el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de negarse a utilizar una moneda que no le da confianza. Nadie lo puede obligar a utilizar una moneda que él crea conveniente o no crea conveniente. Entonces yo voy a manejar el dólar porque yo creo en el dólar y porque me ha funcionado el dólar. Pero no voy a manejar una moneda que sé primeramente que no existe, que es simplemente un invento para poder pagar la deuda interna que tiene este país, porque ellos no van a ir a pagar a los chinos con dinero electrónico, o que les vayan a pagar a los chinos con dinero electrónico, a ver si ellos les reciben. Más o menos sería la vertiente de Lupo Quiñones. A mí me presentan mis lucas y yo no quiero este papelito que no dice nada. Exactamente. Muchísimas gracias, señor ingeniero. Gracias, Pablito, gracias, Lindo, gracias por la oportunidad, un abrazo a la ciudadanía. Gracias, seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es